Hola, ¿qué tal, Costa Rica? Soy el pastor David Rangel y siempre es un gusto y una alegría poderlos ver aquí en el auditorio. También es una alegría saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, estén dentro de Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Una gran bendición para todos ustedes. Y qué alegría, la verdad, que me da a veces cuando descubro que gente nos está sintonizando dentro del país, dentro de nuestra congregación, o gente que a veces nos envía correos electrónicos agradeciendo por los mensajes o por estos sermones. Así que a todos ustedes, gracias por ser parte de Costa Rica en Español en línea. Saben, después de un viaje misionero, ¿cuántos de ustedes no han hecho viajes misioneros? A ver, ¿cuántos han hecho un viaje misionero? Okay. Después de los viajes misioneros, después de algún retiro, ¿cuántos no hemos ido a un retiro? Después de una experiencia espiritual a través de algún concierto cristiano, o a través de algún servicio de adoración como estos, o a través de alguna conferencia cristiana, la persona por naturaleza tiende a estar más unida al Señor que antes. Por naturaleza. Es como que todas estas cositas ayudan a que la persona se una más al Señor. El asunto es que permanecer unido al Señor es un reto. Se lo digo como pastor. Cada día uno tiene que buscar espacios para estar unido al Señor. No es fácil, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, tan ocupada. Que lograrlo trae sus beneficios y sus bendiciones, amén. Pero no permanecer unido al Señor trae sus repercusiones. El asunto es que no podemos depender de estos medios, de un concierto cristiano, de una conferencia cristiana, o de algún servicio de adoración, o de un viaje misionero, o de un retiro, para permanecer unido al Señor. No podemos, es decir, depender únicamente de estas cosas para yo poder estar unido al Señor. Entonces, aunque nosotros tengamos, no sé, el interés, el deseo de poder permanecer unido al Señor, no puedo yo depender de estas cosas únicamente. Entonces, ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para que pueda permanecer unido al Señor? ¿Sabe? Jesús abordó este asunto que ya estaba ocurriendo allá en su tiempo, y lo hizo a través de una planta muy común en sus tiempos, muy común, para poder explicarle a los discípulos lo que era estar unido a Él. Y así es como hoy vamos a hablar específicamente de este tema, bajo este sermón titulado Unido a la vid. Unido a la vid, no unido a David, ¿ok? Unido a la vid. Sermón que debía haber predicado, aunque ustedes no lo crean, hace 2 semanas atrás, en el primer domingo del mes. Pero simplemente no sentí que era el sermón para ese domingo, porque esa semana, no sé si ustedes lo recuerdan, fue cuando empezó a ocurrir todo el asunto de la situación migratoria con ICE. Y mucha gente estaba teniendo miedo, inseguridades, y simplemente no sentí que era el sermón para ese domingo, y lo tuve que poner a un lado y predicar algo diferente. Así que hoy voy a retomar el mensaje que debí haber compartido con ustedes a principios del mes. Y con esto es que vamos a estar cerrando esta serie de sermones del mes de febrero titulada Unidos. Así que si estamos listos para el cierre de esta serie y para este mensaje, alguien diga fuertemente conmigo: unidos. Unidos, unidos, unidos. Así que vamos a la escritura, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 8. Si ustedes de los que les gusta tomar nota, este pasaje lo vamos a estar desglosando de una manera muy interesante en los próximos minutos. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Está en la pantalla para aquellos que lo quieran leer conmigo. Dice la escritura de la siguiente manera, hablando Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que, ¿qué cosa? Que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que ¿qué? Permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué cosa? Fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cuántos no quisieran que eso ocurra? Que todo lo que pidamos sea concedido. Cuando producen mucho fruto, después demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esa es la palabra bendita para el pueblo de hoy. Entonces Jesús se encuentra hablando sobre la vid y utiliza esta imagen de la vid para decir que Él es la vid, que los discípulos son las ramas, y que dentro de esta analogía Jesús tiene una enseñanza muy interesante para sus discípulos, Mateo, Juan, Pedro. Y durante esta explicación de esta analogía de la vid, de nosotros, las ramas, Jesús menciona la palabra permanecer. No sé si la recuerdan. Apareció en varias ocasiones la palabra permanecer. Es interesante porque la palabra permanecer aparece entonces en repetidas ocasiones, y siempre he dicho que cuando una palabra se repita, ahí está la enseñanza, ahí está lo que Jesús quiere tratar de decirnos. Y la palabra permanecer se refiere específicamente a la relación que el discípulo debe de tener con Jesús. Específicamente hablando, es una relación, lo que Jesús está hablando con permanecer, es una relación constante, activa, la que Él espera de parte de los discípulos para Él. Parte de la razón por la cual quiero yo creer que Jesús está diciendo estas palabras es porque Jesús ya sabía que estaban a punto los discípulos de enfrentar persecución y dificultades. Así que Jesús se está adelantando a lo que vendría. Inclusive si usted continúa leyendo Juan capítulo 15 y se pasa del versículo 8, usted descubre que Jesús ya está empezando a hablar de lo que viene en contra de los discípulos. Por eso Jesús quiere asegurarse que los discípulos permanezcan en Él, para que cuando vengan esas temporadas difíciles, los discípulos tengan de quién sostenerse. Pero la otra parte que me llama mucho la atención, en la que me quiero enfocar, es que Jesús está a horas de ser arrestado, está a momentos de ser arrestado y eventualmente crucificado y posteriormente partir de este mundo. Y porque Jesús sabía lo que venía, Jesús entonces se ve con los discípulos y les suelta este mensaje, que para mí suena más bien a una expectativa. Discípulos, permanezcan en mí. En una conexión, en una relación constante. Costa Road, esa expectativa no ha cambiado. Esa expectativa sigue siendo la misma. No solamente lo fue para Pedro, para Juan, pero lo sigue siendo para usted, para usted, para usted y para mí. Es decir, la misma expectativa que Jesús tuvo para los discípulos de que permanezcan en Él, es la misma expectativa que el Señor tiene para nosotros de permanecer unidos a Él, en una conexión constante, no inconstante, en una relación regular, no irregular, en una unión a Él activa, no pasiva. ¿Estamos aquí? Esa es la expectativa que el Señor no solamente les está dando a los discípulos, sino a nosotros. Entonces la pregunta aquí es:
¿cómo fue mi unión al Señor en el 2024? ¿Cómo fue? ¿Fue activa? ¿Fue regular? ¿Fue constante mi unión al Señor el año pasado? ¿O fue todo lo contrario? ¿Cómo fue? Una pregunta más reflexiva, no tiene que poner la respuesta en Facebook. Sin embargo, también provee una oportunidad para preguntarnos: ¿qué tan unido quiero estar al Señor en este 2025? ¿Qué tan cerquita a Él quiero estar con el Señor en este año? Si quizás el año pasado no lo estuve. La realidad es que a veces nos pasa lo que le ocurren a las ramas. ¿Cuántos de ustedes no han visto cómo a veces está un árbol, una planta, y de pronto abajo ramas en el piso tiradas? No sé si han visto eso, pero hay personas que cuando ven que esa rama ya no está en la planta, ya sea porque vino un viento fuerte y la movió o la arrancó, o alguien, ¿verdad?, pasó por la planta y dijo: ay, mira, y la arrancó. Si esa rama cae en el piso, con el tiempo se va a secar y va a morir. Si esa rama es para dar fruto o para que dé una flor bonita, a veces la persona dice: bueno, vi que ya está en el piso, la voy a tomar y lo que voy a hacer es que la voy a reinjertar en el tallo, en el tronco. ¿Alguna vez has visto personas haciendo eso? Esto es lo que hacen: tallan el tronco, y luego después ponen la ramita o la rama que se quebró o que se arrancó, y luego la amarran con cinta adhesiva. E interesantemente, la rama que había sido arrancada y que a lo mejor estaba empezando a secarse, empieza a recobrar vida, porque el tronco está vivo y empieza a injertar los nutrientes, y la rama empieza a florecer, a crecer. Ya usted sabe para dónde estoy yendo, ¿no? Y es que en la vida a veces pasamos por momentos en donde parece que nos arrancaron de ese algo que nos mantenía firme. Estoy hablando de decisiones, estoy hablando estoy hablando de situaciones, estoy hablando de algo que muchas veces usted y yo no nos inscribimos para eso, pero lo que sí sabemos es que llegó con fuerza y nos arrancó de eso que nos mantenía seguro, de eso que nos mantenía amarrado a algo firme, y ahora me encuentro entonces en el piso, desconectado de eso. Y muchas veces esas cosas que nos pasan influyen en mi relación con Dios, influyen en mi conexión con Dios. Independientemente de qué es lo que pasó, a veces eso influye en qué tan unido estoy con el Señor, y a veces produce que entonces yo esté desconectado del Señor. Que entonces, si no soy cuidadoso, a veces esa desconexión va a llevarme a secarme o a morirme espiritualmente, mi relación con Dios. Hay personas que dicen: yo no estoy así, no estoy realmente arrancado, o no se ha quebrado mi relación con Dios, pero pastor, estoy colgándome de un hilito. Así la rama está así, un hilito colgando. Digo esto, Costa Road, porque yo no sé cuántos de los que están en este auditorio o nos están viendo a través de las redes sociales, si toman un segundo de transparencia, no sé cuántos de nosotros hemos llegado a un punto en nuestra vida el día de hoy en el que decimos: verdaderamente me siento como una rama seca o que está muriendo en mi relación con Dios. Por algo que pasó, por algo que me sucedió, ha impactado tanto mi relación con Dios, que mi relación con Dios, pastor, ya no es igual que la que era antes. Inclusive todos nosotros, Costa Road, tenemos nuestro primer amor con el Señor.
en donde Dios era el todo para nosotros y nosotros nos entregábamos en amor, en pasión, en oración, en compromiso y todas estas cosas tan bellas. Pero a veces cosas pasan en nuestra vida y ese amor por el Señor, por estar unidos a Él, cambia. Nos golpean totalmente y empezamos a quebrar nuestra relación con Dios a tal grado que entonces nos quedamos colgados un poquito o tirados en el piso. Hello. Mire, yo no sé cuántos se encuentran en ese momento en su vida, en el que cuando miramos nuestra relación con Dios nos damos cuenta que no es como lo era antes. Se está secando, se está muriendo. Pero hay buenas noticias. Porque aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sigue estando presente hoy día y está dispuesto a poder traer vida a una relación con Él que a lo mejor ha estado seca o muerta. Esto es lo bello del Señor, que aun y cuando el Señor quiera estar unido a nosotros, si es por mi decisión que yo no estoy unido a Él y me estoy secando en mi pasión, en mi relación con Él, todavía ahí el Señor dice: tranquilo, por tu decisión te estás secando, por tu decisión te estás muriendo espiritualmente, por tu decisión estás alejado de mí, tranquilo, ven a mí, reconéctate conmigo, que aún el que está muerto vivirá conmigo. Esas son buenas noticias. Que aun y cuando nosotros tomamos estas decisiones, el Señor no nos da la espalda o nos dice: no, fue tu decisión, allá tú. Y se los digo porque entre más tiempo uno esté en el Evangelio, a veces los que tenemos más tiempo en el Evangelio, llevamos nuestra relación con Dios como una montaña rusa, arriba y abajo, ¿verdad? Y los que son nuevos en el Evangelio tienen una gran desafío de poder permanecer unidos, porque las cosas que nos están jalando a la vida antigua a veces es tan fuerte. Así que tenga tiempo en el Evangelio, o sea, nuevo en el Evangelio, es un reto permanecer unido al Señor. Y si por algún momento tengamos tiempo en el Evangelio o días en el Evangelio, sentimos que nuestra unión con Él se está secando, Él mismo prometió traer vida a esa relación. Permanecer unidos, entonces, es un esfuerzo colectivo, pero también es un esfuerzo individual. Y es importante permanecer unidos porque no sabemos cuándo es que esos momentos fuertes se van a venir a nuestra vida. Y si no estamos amarrados al Señor, unidos al Señor, fácilmente nos va a sacudir y nos va a arrancar de lo que tenemos con el Señor, de esa unión que tenemos con el Señor. Así que quiero platicarles brevemente sobre dos prácticas espirituales que nos va a ayudar mucho en este asunto de permanecer unidos con el Señor. Así que en la imagen ustedes van a ver que hay dos colores. Los colores amarillos, hay tres. Y luego en la parte baja ahí está el color verde, y hay tres. Permanecer unidos al Señor involucra prácticas espirituales individuales, pero también comunales, colectivas. Mucha atención con esto, porque usted no puede depender únicamente de una y ignorar la otra. No hay tal cosa como voy a permanecer unido al Señor y solamente me voy a enfocar en las comunales, o me voy a enfocar únicamente en las individuales. No. Permanecer unido al Señor involucra que estemos activamente en ambas. No puede usted existir sin una ni la otra. Tienen que ser las dos, ambas. Los que son bilingües, both. Tienen que ser las dos. Entonces, las prácticas individuales son tan sencillo como la oración, la Biblia y el ayuno. Es tiempo que tenemos que hacer
para meternos a estar en comunión con Dios a solas, en intimidad con el Señor a solas. Es ese espacio que usted ha reservado, sea en la mañana, al manejar o en la noche antes de dormir, en la que usted lo dedica para orar, para leer la Biblia o para ayunar, no para desayunar. Ahora, el asunto no es que no tengamos tiempo, porque usted va a su teléfono y le busca cuánto tiempo usted invierte y yo en lo que es redes sociales, y usted se va a dar una gran sorpresa cuántas horas a veces uno le dedica a este aparato. Entonces no es un asunto de tiempo, es un asunto de prioridad. No es un asunto que no tengo tiempo, Señor, para estar en oración contigo. No es un asunto de que, Señor, es que no tengo tiempo para leer tu palabra o para ayunar. No. No es un asunto de tiempo, Costa Rica. Es un asunto de que Dios no está ocupando su primer lugar en su vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces yo hago espacio para lo que es importante para mí, sin importar qué tantas cosas tengo que hacer en el día. Si tengo tanto tiempo, tantas cosas que hacer en un tiempo específico, entonces yo busco los espacios para tener un tiempo de oración con Dios, para poder leer su palabra, para poder ayunar, para poder verme con Él. Todavía quieren que vaya un paso más allá. Bueno, recuerde cuando usted conoció a su príncipe azul o a su princesa. Usted tenía 3 full times a lo mejor, y todavía había tiempo para hacer una escapadita con él o con ella. Y a uno que otro ya está empezando a sonreír y recordar lo que no hacía por la media naranja, ¿verdad? Por la otra parte de usted. Decía, mira, acabo de llegar a trabajar, son las 11 de la noche, pero bueno, te voy a llamar aunque sea un ratito. Eran las 2 de la mañana y todavía la parejita ahí hablando por teléfono. Y el hombre se tenía que levantar a las 6 de la mañana e ir a trabajar. ¿Ya usted me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no es un asunto de manejo de tiempo, es un asunto de prioridad. Porque cuando Dios es nuestra prioridad, nosotros hacemos espacio de tiempo para orar, para leer la Biblia, para ayunar, y eso nos empieza a permanecer unidos al Señor. ¿Estamos aquí? Right. Pero también este esfuerzo de permanecer unidos al Señor es un esfuerzo colectivo o comunal, comunitario. Es decir, regresemos a la slide anterior. Es decir, podemos orar, leer la Biblia y ayunar en privado, pero Dios nos hizo seres relacionales. De eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos estar en comunidad, asistiendo al servicio de adoración, porque es otra manera en la que Dios nos ayuda a permanecer en el Señor. El servir a Dios es otra manera en que estamos en comunidad, sirviendo a otros, ayudando a otros. O el GDA, que es el grupo de amistad, que son grupos pequeños en donde podemos construir juntamente con otros nuestra vida espiritual unida al Señor. Entonces, volvemos al mismo argumento del punto anterior. No es que no tengamos tiempo para ir a la iglesia, no es que no tengamos tiempo para servir a Dios, no es tampoco que no tengamos tiempo para ir a un grupo de amistad. Es más bien un asunto de prioridad. Porque yo lo veo que usted se va a los conciertos. Entonces no es... Yo veo que se va de vez en cuando, y a veces muy regular a otras cosas. Entonces no es un asunto de manejo de tiempo, es más bien un asunto en el que pasar tiempo con este grupo de gente no es una prioridad para mí. Entonces, porque no es una prioridad, no veo que pueda crecer contigo espiritualmente y estar unido al Señor. Entonces todo viene a aterrizar, Costa Flor, en un asunto de prioridad en el que como discípulos de Jesucristo, sí es importante que tengas un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios personal, pero Dios nos hizo seres relacionales. No hay cosa más bella que adorar en Costa Flor en español al lado de ustedes.
No hay cosa más bella que estar en un grupo de amistad y romperme y decir: hey, estoy cansado de la vida, no sé cómo salir de esta, necesito que alguien ore por mí. Y que sienta las manos de 2, 3, 4, 5 personas en tu espalda diciendo: tranquilo, vamos a orar, de esta salimos. No hay nada más bello que uno esté sirviendo en alguno de estos equipos en la iglesia y que la gente diga: cómo me bendice lo que el equipo de hospitalidad hace. Gracias al equipo de oración por estar orando por mi petición. No hay nada más bello que uno pueda ver el impacto y el efecto que provoca al servir a Dios en comunidad. Y todas estas prácticas comunitarias nos ayudan a permanecer unidos al Señor. Entonces, al ver ustedes la tabla esta, rápidamente haga un pequeño examen. Póngale una carita feliz a las prácticas espirituales, individuales o comunales, que usted está viviendo activamente. Activamente, pero así activamente, semana a semana, no se le pasa. Póngale una carita de no satisfacción a las que usted está más o menos. Sí, no, sí, no. Y luego la carita triste a aquellas prácticas en las que simplemente no estás activo. Y a lo mejor esa gráfica nos va a ayudar a poder darnos cuenta en qué tantas caritas tristes o insatisfactorias tenemos, y a lo mejor qué tantas caritas felices tenemos que empezar a agregar. Tiempo de oración personal, tiempo de lectura bíblica personal, ayuno personal, grupos de amistad, que son los grupos pequeños de estudio bíblico, servicio, adoración y servir a Dios. ¿Estamos aquí, Costa Road? All right. Regresemos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, porque entonces el Señor quiere que estemos permaneciendo unidos a Él, porque es importante que estemos conectados a Él, porque no sabemos cuándo van a venir esos momentos difíciles a nuestra vida, pero también porque como ramas, Jesús les está diciendo a los discípulos: yo soy la vid, ustedes son las ramas, por lo tanto la rama tiene que dar fruto, tiene que dar fruto. Entonces, si la rama tiene que dar fruto, el fruto al que Jesús se está refiriendo aquí no es el fruto de producción, no es el fruto de producción. Ojo acá, el fruto del cual Jesús se está refiriendo en Juan capítulo 15 es al fruto que evidencia el carácter, la identidad y las virtudes de Jesús. Así que aquí necesito un poquito de ayuda. ¿Cuál es el carácter de Jesús? ¿Cuáles son la identidad de Jesús? ¿O cuáles son las virtudes de Jesús que usted conoce? Vamos, grítala desde su lugar. ¿Cuáles son algunas de ellas? Amor, paciencia, paz, perdón, bondadoso, misericordioso. Todo eso, humildad, gozo, todas esas son algunas virtudes, identidad, carácter de Jesús. Ahora, sígame acá, porque entonces lo que quiere decir esto es que el fruto de permanecer unido al Señor para los discípulos era entonces demostrar o dar lo que Jesús tenía. El fruto para los discípulos de permanecer unido al Señor es demostrar los frutos que Jesús evidenciaba: amor, compasión, perdón, todos los que ustedes dijeron en este momento. Parte de la razón por la cual Jesús está hablando de este asunto es porque en el tiempo de Jesús y en el círculo de los discípulos había personas que estaban demostrando un fruto malo. Y estas personas no eran cualquier persona, eran líderes religiosos, eran profetas, eran personas regulares que asistían a las sinagogas o a estas reuniones religiosas que tenían los discípulos. Cuando Jesús se da cuenta que este tipo de personas están empezando a involucrar, o son parte de estos círculos religiosos, Jesús entonces, de una manera muy diferente, dice lo siguiente en Mateo capítulo 7 versículo 20. Digámoslo todos juntos: por sus frutos los conoceréis. Una vez más, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Discípulos, por sus frutos ustedes se van a dar cuenta quiénes son ellos. Digo esto, Costa Road,
Porque nuestros frutos hablan de qué tan unidos estamos al Señor. Yo no tengo por qué preguntarle a Gregory qué tan unido está con el Señor, porque su fruto lo demuestra. Yo no necesito entrevistar a Danilo para indagar qué tanto está unido con el Señor, porque su fruto lo demuestra. Yo no necesito de ninguna manera estar metiéndome a lo mejor a investigar un poco qué tan unida está Zuli, porque su fruto habla por sí mismo quién es usted y yo. Es decir, nuestros frutos hablan, demuestran totalmente quiénes somos nosotros. Nuestro fruto demuestra a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de tratar a la persona, de la forma en que nosotros estamos comprometidos con el Señor. Nuestro fruto refleja qué tan unido estoy con el Señor o no. No es necesario que usted esté viendo y escaneando la vida espiritual de cada persona, porque su mismo fruto, la manera en que la persona habla, actúa, vive, se compromete, es totalmente lo revela. ¿Estamos aquí? Mire, podemos tener una frutería en casa. Podemos tener una vasija con una infinidad de frutas en casa. Pero si los frutos no evidencian la vid, es porque no estamos unidos al Señor. Cuando los frutos evidencian la identidad, las virtudes y el carácter de Cristo, es porque muy seguramente usted está muy unido al Señor a través de las prácticas individuales y las prácticas comunitarias, espiritualmente hablando. Entonces la pregunta aquí es: mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi peripateo, la manera en que camino en esta vida, la manera en que me conduzco, en que vivo esta vida, trato a los demás, ¿demuestra un fruto de un espíritu que está unido al Señor o no? Este sermón es como que la parte B del sermón pasado. En cierta ocasión un pastor inició predicando una serie de sermones con su iglesia y le dice: el día de hoy voy a hablar sobre la lengua y el chisme. Y suelta el sermón. Termina el servicio y la gente se va. Y pastor inició una nueva serie hablando de la lengua y el chisme. Siguiente domingo, pastor sube a la plataforma, dice: hoy continuamos con la serie de este mes y hoy quiero hablarles sobre la lengua y el chisme. E intencionalmente él utilizó el mismo manuscrito del domingo pasado. Uno que otro empezó a mitad del sermón pensando: que esto no lo predicó la semana pasada. El sermón termina, la gente se va. Tercer domingo la gente regresa, el pastor dice: bien, estamos a mitad de serie. El día de hoy quiero continuar con esta serie de sermones y hoy me quiero enfocar en este sermón hablando de la lengua y el chisme. Para eso ya las personas dijeron otra vez lo mismo. Se empezaron a agarrar la cabeza, se empezaron a mover, porque dicen: qué fastidio, estabas hablando de lo mismo, pastor. En medio del sermón, la gente texteándose: el pastor está hablando a través de lo mismo. ¿Por qué está hablando de lo mismo? Se termina el servicio, la gente se empieza a comunicar: hey, no me gusta que esté hablando de ese tema. ¿Por qué están hablando de ese tema? Se reúnen para comer en medio de la semana y dentro del compartir sale el tema: hey, ¿se dieron cuenta que el pastor viene hablando de la lengua y el chisme por 3 semanas? ¿Que no tiene otro tema el pastor? No, es que está mal, no debería de estar predicando de eso. ¿Para qué predica de eso? Es que mira, si supieras, la otra hermana de seguro lo está diciendo porque la otra hermana hizo aquello. No, yo vi que el hermano que está allá en hospitalidad estaba haciendo lo otro. Aseguro que a lo mejor él se enteró que algo hicieron. Seguro que fue eso. Cuarto sermón, cuarto domingo, la iglesia viene y el pastor dice: bien,
Hoy concluimos con esta serie de sermones hablando sobre la lengua y el chisme. Y dice, y sí, efectivamente, he estado utilizando el mismo manuscrito cada domingo este mes y el día de hoy. Y es porque como iglesia tenemos que crecer en este tema. Este es el segundo sermón que estoy hablando de perripateo. Y es intencional. Aquí no me toca decir los de la otra iglesia, pero algunos de nosotros tenemos que cambiar nuestro perripateo este año. Algunos de nosotros, nuestro perripateo está en función no de sus fuerzas. Tú has tratado de cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar, lo que publicas en Facebook, lo que publicas en Instagram, lo que haces, cómo hablas, cómo tratas a los demás. Lo has intentado, pero no es por tus fuerzas. Por favor, es a través del Espíritu Santo obrando en tu vida que te da lo que necesitas para hacer esos cambios que reflejen un estilo de vida y un perripateo que refleja a Jesucristo en todo lo que hagas. Algunos de nosotros tenemos que dar ese tipo de fruto. Por eso Juan Wesley en 1741 escribió este sermón que se titula El casi cristiano. Casi cristiano. Y lo escribió para abordar aquel asunto que estaba viviendo Inglaterra, en donde gente se integraba al evangelio, pero después de un periodo de tiempo sus frutos no eran frutos de Jesús. No había un cambio. Entonces este asunto no es contemporáneo. Jesús lo abordó, Juan Wesley en 1700 lo abordó, y el pastor David Rangel lo está abordando en este 2025. Entonces, si nuestros frutos evidencian que somos un casi cristiano, o evidencian que estamos casi unidos al Señor, colgados, que estamos casi conectados al Señor, quiere decir algo que Jesús mencionó en Juan capítulo 15, y es: usted y yo necesitamos ser podados. Y la poda era una estrategia en donde la vid era cortada para que produjera más fruto. Y es muy interesante porque tanto las ramas que daban fruto eran podadas para que den más fruto, y las ramas que no daban fruto tenían que ser cortadas, porque si no le quitan nutrientes a las que sí dan fruto. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido una vida en el evangelio en el que dicen: estoy dando fruto. Y si ese es usted, excelente. Pero aún así tenemos que ser podados para dar más fruto. Y si usted dice: la verdad, pastor, yo soy de los que no ha dado fruto, mi forma de ser, mi perripateo no refleja a Jesucristo, entonces tenemos que cortar ciertas cosas que no nos está sirviendo. Porque ser podado es un proceso que remueve aquello que no nos lleva a demostrar el carácter e identidad de la vid, que es Jesús. Es un proceso que nos va a llevar poco a poco a remover de nosotros aquellas cositas que no son respaldadas por la identidad o las virtudes del Señor. Entonces esto quiere decir que la rama que usted fue ayer no tiene que ser la misma el día de mañana. Porque cuando estamos permaneciendo en la vid, Dios, que es el labrador, empieza a tratar con nosotros de una manera tan especial
que empieza a remover aquellas cositas que no nos sirven, que no van con nosotros. Empieza a cortar aquellas cosas que simplemente no nos ayudan, porque no reflejan el carácter de Cristo, porque no reflejan la identidad de Cristo, porque ni siquiera honran al Padre. Y es ese proceso en el que estamos, en el que a veces fallamos, porque decimos: es que yo sé que tengo que cambiar esto de mí, es que yo sé que tengo que quitar esto de mí, pero es un intento personal fallido, porque necesitamos de un ser superior que pueda entrar, y ese es el labrador, ese es Dios, que entra y empieza a remover aquellas cosas que usted y yo simplemente a veces no podemos remover de nosotros. Es ahí cuando entra el labrador y empieza a hacer su obra en nosotros. Por eso aterrizo con esto. Juan capítulo 15 revela a un Dios de unidad, un Dios que quiere estar en unidad con usted y conmigo, pero también revela la necesidad del ser humano de poner en práctica todas estas ejercicios y oportunidades individuales y colectivas para permanecer unidos a Él, porque al hacerlo algo asombroso empieza a suceder. El labrador empieza a podarnos a tal grado que usted y yo nos vamos convirtiendo en el discípulo que Él está esperando ver en usted y en mí. Y ese Costa Road es el mensaje para todos nosotros el día de hoy. Amén, amén y amén. Ahí donde está, voy a invitarle que se ponga sobre sus pies. Voy a invitar a que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a cerrar este tiempo. Vamos a cerrar este tiempo orando. Vamos a cerrar este tiempo orando. Olvídese de la persona que está a su derecha, a su izquierda, y vamos a tener un tiempo simplemente de poder orar y estar recomprometiéndonos con el Señor, de estar unidos a Él. Así que donde está, cierre sus ojos y vamos a Dios en oración. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, escuchando las palabras que le compartiste a los discípulos sobre la vid. Dios, nosotros somos las ramas. Y si alguno de nosotros nos sentimos que los fuertes vientos nos han arrancado de ti, que decisiones hemos tomado que nos han desconectado de ti, o que hemos sido víctima de algo que nos ha secado, Señor, en nuestra relación contigo, mi Dios, el día de hoy no nos queda más que decirte: queremos estar unidos a ti nuevamente. Remueve de nosotros, poda de nosotros aquello, Señor, que no nos sirva. Si usted sabe cuáles son esas cosas, ahí mismo entrégueselas al Señor. Dígale: Señor, me remueve de mí esto, aquello. Y que tus manos empiecen a darle forma a mi vida, para que el fruto que yo pueda dar, mi Dios, sea un fruto que agrade al Padre, sea un fruto que refleje el carácter, la identidad tuya, dentro y fuera de la iglesia. Señor, en tus manos nos ponemos. Aviva nuestra comunión contigo. Aquel, Señor, que está atravesando por un momento en su relación contigo de apatía, de desánimo, de estancamiento, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, levanta y reaviva de vuelta, Señor, esa relación contigo. Permita, Señor, que podamos entregarnos de una manera especial en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Así lo pedimos. Rogamos, Señor, que unidos a ti podamos permanecer. En el nombre de Cristo Jesús, así lo pedimos y oramos. Amén, amén y amén.